División entre Hard Cry y la Iglesia del Salvador de Barranco, febrero-marzo 2013. Y sociedad entre Hard Cry y el Seminario Ecuménico Martin Bucer, septiembre 2013. Pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que también entre vosotros haya herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Primera de Corintios 11, versículos 18 y 19. Hola, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Este video que voy a presentar ahora es el número 3 y habla de la división entre la Sociedad Misionera Hard Cry de Paul Washer y la Iglesia del Salvador de Barranco, que fue ayudada a plantar, a establecer por Paul Washer hace muchos años. Y es verdaderamente una tragedia que aconteció en el año 2013, en febrero-marzo. Y esta tragedia lamentablemente fue ocultada en todos los medios de comunicación de Paul Washer, sea Facebook, Twitter, página web, revista. No ha sido comunicada a muchos de ustedes, tal vez donadores o personas que sabían de esto. Estos videos están siendo hechos en portugués, en inglés y en español. Pero muchos no sabían de esto porque no hubo ninguna información sobre esta tragedia que aconteció el 2013. La Biblia dice claramente en Proverbios 28, 13 y 14, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Lamentablemente, Paul Washer no confesó estos pecados, Hard Cry no confesó estos pecados, no ha prosperado estos años y ha llegado a esta calamidad del 2021, donde sus pecados lo están llevando a un juicio de parte de Dios. La Biblia también dice en Proverbios capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Lamentablemente, Paul Washer pervirtió sus caminos hace muchos años y ahora está siendo descubierto porque Dios sacará todo lo secreto, todo lo oculto y lo llevará a la luz. No hay nada escondido que pueda ser encubierto. Dios lo saca a la luz para llevarse la gloria y juzgar todo pecado en su casa. Primera de Pedro 4:17, el juicio comienza por la casa de Dios. Esta tragedia, como les digo, aconteció el 2013 y fue escondida de los medios de comunicación de Hard Cry y se convirtió en una calamidad, en una tragedia en contra de la verdad. Salmo 64 habla de cómo Dios da bandera a los que le temen para que la desplieguen por causa de la verdad. Cómo Dios ama la verdad. Cómo Dios ama la justicia. Cómo la misericordia y verdad guardan al creyente. Pero infelizmente, Paul Washer no ha andado en verdad, sino en muchos engaños a través de los años. Y este video se trata de esta tragedia que ha afectado a muchísimas personas. Podríamos estar hablando de alrededor 200 personas que fueron afectadas por esta división, solamente hablando de la Iglesia del Salvador de Barranco, y muchas más han sido afectadas en el Perú y en otros lugares. Por eso quiero, con mucho temor, amor por el alma de todas estas almas y de Paul Washer, obviamente, quiero mostrarles este video. Quiero contarles un poco también de la historia de cómo conocimos la Iglesia del Salvador de Barranco en el 2008, cuando viajamos de la ciudad de Miami con mi familia para radicar en el Perú y nos vivimos a vivir al Perú para poder servir al Señor en una iglesia bíblica. Lamentablemente, esta iglesia era totalmente conectada a Hard Cry y los pecados de Paul Washer de hace muchos años, y infelizmente todos estos pecados tuvieron una repercusión a través de los años.
Estamos hablando de hermanos y hermanas que conocimos por muchos años. Estamos hablando de una iglesia que Paul Washer incluso fue pastor, si no me equivoco, años pasados, ayudó a establecer esta iglesia y muchos hermanos fueron incluso salvos por medio de su propio ministerio. Incluso algunos los casó también. Entonces, cuando nosotros estábamos en Miami, escuchamos en el 2007, 2008, al comienzo de 2008, acerca de esta iglesia, nos fuimos al Perú y empezamos a servir al Señor en esta iglesia, y al poco tiempo vine a ser uno de los misioneros también de Harcaray, como evangelista, misionero y después como pastor el 2011. Pero lamentablemente todas estas personas que asistían a esta iglesia fueron muy afectadas por esta división en el 2013. Y obviamente les presento este video porque la causa de la división fue hecha por el mismo Paul Washer, Harcaray, por una razón absolutamente inaceptable, bíblicamente hablando, por una razón muy injusta que ustedes van a poder juzgar de acuerdo a las Escrituras. Lo que realmente nos hace llorar y lamentar por todo lo acontecido el 2013 es como infelizmente Paul Washer y Harcaray ocultaron todo, y esto incluye incluso pedidos de oración por la iglesia. Como sabemos, la Escritura nos muestra muchas ocasiones donde hombres de Dios y el pueblo de Israel y la iglesia hubo pecado incluso. Y muchas veces se tenía que mencionar hasta nombres de personas y pedir oración por esto. Y vemos el ejemplo de muchos hombres de Dios en las Escrituras, cómo clamaban a Dios y lloraban incluso por el pecado de la iglesia o de Israel, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos el ejemplo de Moisés, por ejemplo, cómo clamaba por el pueblo de Dios. O del mismo Samuel, cómo decía, lejos de mí que cese de orar por Israel. O el mismo ejemplo de David, que era un hombre que lloraba y buscaba el bien de Israel y de Jerusalén, amaba Jerusalén. O como Nehemías, que lloraba por Jerusalén, cómo estaba la ciudad en una situación de calamidad. O el mismo Esdras, cuando lloraba por el pecado del pueblo. O Nehemías también llorando. O también vemos a Jeremías llorando en Jeremías capítulo 9 versículo 1, llorando por el pecado de Jerusalén. O vemos hasta el Señor Jesucristo llorando por Jerusalén en Lucas 19. O el apóstol Pablo llorando, dice, llorando día y noche por la iglesia. O hasta en Romanos capítulo 9, versículo 2, dice, en continua tristeza y dolor por Israel. Entonces el corazón de un hombre de Dios cuando ve pecado, cuando ve división en la iglesia, es un corazón de lamento, de agonía, como Jeremías, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Y es público, está en la Biblia. Porque la Biblia habla de un rey glorioso, un Dios glorioso y santo, 3 veces santo. Pero también habla de hombres como nosotros, pecadores. Que fuimos pecadores y el Señor nos rescató para ser santos y justos, pero en un momento también nos desviamos del camino y continuamos en pecado. Y el Señor nos restaura y nos perdona. Pero incluso debemos interceder, clamar, orar, como el apóstol Pablo pedía en Efesios capítulo 6, que se hiciera oración por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, versículo 18. El apóstol Pablo no encubría los pecados, el apóstol Pablo amaba a la iglesia. Dice ahí en la palabra de Dios que todo lo sufría por amor de los escogidos. Que ahora vivía, por ejemplo, si los tesalonicenses estaban bien con Dios. Es el corazón de un hombre de Dios, el corazón de Dios, un corazón según Dios, como el de David. Salmo 122, 9, por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré su bien. O pedía oración por Jerusalén, sean prosperados los que te aman, al pueblo de Dios. Pero lamentablemente Paul Washer no tiene amor por el pueblo de Dios. Solamente después de esta división, que vamos a mostrarle las causas detalladamente de la división, cómo solamente nos olvidó, nos borró de los medios de comunicación
y ni siquiera hizo un pedido de oración en su Twitter personal, Facebook personal, website. Ocultó la división en su revista de Hard Cry y no se supo en los medios de comunicación. Y siguió predicando como si nada pasara. Como si el apóstol Pablo supiera de la calamidad de una división, tal vez en los Corintios, como pasaba, contienda, divisiones, y no le importara, no orara, no dijera a nadie para orar, y solamente se desentendiera y se fuera. Y nadie pidió oración. No. Paul Washer actuó de una maldad y crueldad impresionantes. Totalmente ajenos al corazón de Dios, totalmente ajenos a un hombre de Dios. Y estos eventos pasaron a la luz de todos estos miembros y asistentes a la iglesia del Salvador de Barranco, y fue una gran calamidad que hizo que muchas personas se desviaran del camino de Dios. Muchas personas cayeran en pecado. Luego ahí mismo de la división, cayeran en pecado, en desánimo, como yo, que caí en pecado y en desánimo por muchos años a partir de esa división del 2013 con Hard Cry y con Paul Washer. En un desánimo total, en pecado, en rencor en mi corazón. 4 años hasta que el Señor me restauró el 2017. Para su gloria, a través del ministerio de la iglesia de Wells. Gloria a Dios. Eso les voy a contar en el video número 4. Gloriosa restauración y salvación de mis hijos también. Pero este video es muy importante para que ustedes sepan cómo Paul Washer trata con el pecado. No trata como la Biblia lo habla. No, lo esconde y lo oculta para guardar su propia reputación. Su propia gloria. Es tremendo. En Juan capítulo 5 el Señor habla de esto y dice claramente el versículo 44, Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? Tremendo. Versículo 41 dice, gloria de los hombres no recibo, pues yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces estos hombres aquí en la Biblia buscaban gloria de los hombres. Así como Paul Washer lamentablemente ha buscado su reputación y su nombre. Y ha ocultado todo indicio de pecado. Imagínense cuánto pecado habrá en estos 200 misioneros que están por muchas partes del mundo. No lo sabemos. Y lo van a ver en pecados más acentuados a través de estos videos. Cuán terrible ha sido su proceder. Anticristiano, antibíblico, totalmente alejado del amor y compasión y misericordia del Señor Jesucristo. Terrible. El Señor Jesucristo dice que veía al pueblo, veía a las multitudes y tenía compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Y ministraba y los amaba y los pastoreaba y los alimentaba, como David también. Pero Paul Washer no hizo eso. Es terrible, muy triste. Muy triste, nuestro corazón se quebranta y aún muy quebrantado viendo estos videos, como amados hermanos y hermanas de la iglesia de El Salvador fueron afectados con esto. Nosotros mismos caímos en mucho pecado, como les dije, por causa de esta razón totalmente antibíblica que les vamos a mostrar por qué fue que Hard Cry se separó. El motivo principal por el cual Hard Cry, Paul Washer decidieron borrarnos, separarse de nosotros y no atender a nuestras súplicas. Terrible. La iglesia del Salvador de Barranco, que por muchos años, como les digo, muchos años atrás había sido incluso la sede para conferencias donde muchos pastores reconocidos y expositores reconocidos predicaron y enseñaron en esta iglesia del Salvador de Barranco. Ya no es la iglesia del Salvador de Barranco, ha cambiado su nombre después de muchos años, desde la época de Paul Washer cuando estaba en Perú, y ahora tiene otro nombre y ahora está con otros pastores, y obviamente esta iglesia está en total mundanalidad y está caída obviamente, y obviamente por ser afectada por los pecados de Hard Cry y Paul Washer, no puede estar bien. Incluso Brad White ahora es uno de los pastores
y es muy amigo de Paul Washer y de Hart Cry y de Radford, Virginia. Entonces esta iglesia está en total mundanalidad y caída ahora mismo, lamentablemente. Queremos también mencionar algunas de las razones previas por las cuales Hart Cry estaba ya perdiendo comunión con la lideranza de la Iglesia del Salvador de Barranco, especialmente conmigo. En ese tiempo, en el año 2012, yo estaba predicando sobre avivamiento, sobre ser llenos del Espíritu Santo, de la santidad de Dios, de la justicia de Cristo, llevar una vida plena en Cristo. Pero infelizmente en esa época, 2012, ya Paul Washer estaba totalmente desviado. Incluso cuando nos visitó en el 2012, pudimos ver muchas marcas de su desvío. Ahora lo veo con más claridad aún. Por ejemplo, en el 2012, yo le mencionaba acerca de algunos pecados y él básicamente no se inquietaba, no juzgaba con justicia y prácticamente no le perturbaba el pecado. Esa es una marca de alguien que ya ha perdido la sensibilidad y el temor del Señor y la santidad del Señor. Porque alguien que ama al Señor aborrece el mal. Salmo 97:10. Salmo 97:10 es bien claro. Si amáis al Señor, aborreces el mal. Con todo tu corazón, porque Dios es justicia. Cristo, justicia nuestra. 2 Corintios 5:21. Aquel pues que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo está en nosotros. Y cuando vemos pecado, lo aborrecemos al pecado, amamos a los pecadores. Les predicamos a los pecadores, obviamente, pero aborrecemos el pecado. Y amamos la justicia de Dios. Hay celo en nuestro corazón por la gloria de Dios. Salmo 101, el completo, es el carácter de David, el carácter de Dios, en contra del pecado, la hipocresía y amando la justicia de Dios, la misericordia de Dios y el juicio de Dios también. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que también ya Hart Cry estaba marcando una diferencia con nosotros, especialmente conmigo, porque el 2011, como les mostré el video número 2, descubrí el decisionismo en el norte del Perú. Entonces ahí fue una confrontación difícil con Paul Washer que llevó a una reorganización de la misión, no como debería haber sido hecha, obviamente con plena justicia, porque esos misioneros no podrían haber continuado ni haber en primer lugar haber estado en el ministerio porque no eran fieles. Y una marca de un hombre de Dios es que debe ser fiel al Señor, debe ser santo, justo, y las características, 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, etcétera. Pero esa fue creo que una de las razones. Después la otra razón fue que la espiritualidad de Paul Washer estaba caída. También porque en el 2012, cuando viajé con Paul Washer y su familia a Piura para una serie de reuniones y eventos, le pedí para que predicara sobre la llenura del Espíritu Santo, espiritualidad en los misioneros y unción y que los misioneros estén llenos del Espíritu Santo, porque obviamente los misioneros estaban mal espiritualmente. Y Paul Washer al comienzo negó porque no quería ser llamado carismático, pero al final accedió, hizo esa enseñanza, como ustedes la van a ver en el video, pero era una enseñanza totalmente muerta. Y se veía que estaba desviado ya, y al final del video se me ve a mí turbado, porque fue una predicación que era sobre avivamiento incluso, pero no estaba nada avivada. No había unción. No había lo que necesitaban escuchar los misioneros. Una predicación con unción, con poder, lleno del Espíritu Santo. Pero Paul Washer estaba desviado ya en esa época con todo lo que les he contado. Entonces, lamentablemente, al final me dijo incluso, Alfonso, no publiques este video. Entonces, no lo publiqué al final. Pero esa es la situación de Paul Washer también. Entonces, esa fue otra razón. Y otra razón también es que cuando en el 2012 él vino a la iglesia de Barranco, nosotros con mi familia vivíamos en el 4º piso del local de Barranco, Buenaventura Aguirre. Y en ese tiempo mis hijos, mi hijo Zacarías y mi hija Hannah, a veces se reunían con los hijos de Paul Washer, especialmente Ian, Evan y Rowie en ese tiempo. Y en uno de esos días vieron que sus hijos estaban viendo una película de dibujos animados mundano,
que es este video que les estoy mostrando aquí, que es un video mundano, hecho para los mundanos, hecho para los que no conocen al Señor, pero sin embargo los hijos de Paul Washer lo estaban viendo. Terrible, también estaban jugando videojuegos, ahí también les muestro la foto, juegos de video. Entonces mis hijos estaban preocupados porque siempre les habíamos enseñado acerca de la santidad de Dios. Y entonces me lo dijeron a mí y a mi esposa, y yo fui con todo respeto, y le hablé al hermano Paul Washer y le dije, hermano, sé de esto por mis hijos, ¿qué pasó, hermano? Esto no está bien, no es santo, esto es un dibujo animado mundano, no debería ser así. Él recibió la corrección, pero sin embargo no se arrepintió. Llamó a Charo, su esposa, pero no se arrepintió, porque sabemos por medio del video que les hemos mostrado, Maldad en Israel, la controversia de Dios con Paul Washer, donde sale toda la mundanalidad de su familia que él mismo ha promovido, que su iglesia estaba muy mundana en ese tiempo. Y contaminó a muchos hermanos nuestros, los contaminó en caminos mundanos, lamentablemente. Es triste, porque hermanos que andaban en santidad escogieron los caminos mundanos de Paul Washer. Terrible. Entonces, de ahí, él aceptó la corrección, pero no se arrepintió. Y realmente muchas de estas cosas muestran cómo Paul Washer ya en ese tiempo estaba desviado. Entonces, en el 2013, en la conferencia que hubo en febrero de 2013, acontecieron los eventos que les voy a narrar ahora. Los eventos específicos de la conferencia de 2013 se los voy a narrar ahora. La conferencia fue en el 2013, en febrero, y nosotros con mi familia vivíamos en el cuarto piso del local de la iglesia de Barranco. Entonces teníamos mucha cercanía con los invitados, misioneros de Har Cry de todo el Perú. Y también vinieron algunos invitados de otros lugares, y especialmente un pastor de una iglesia en la ciudad de Franca, Sao Paulo, Brasil, que se llama Paulo Jr., vino con su copastor, que es todavía Danilo Santaterra. En ese tiempo ellos se quedaron al comienzo en el tercer piso del local, nosotros estamos en el cuarto piso, e hicimos una comunión, una amistad grande, porque mi esposa es de Brasil, hablamos portugués, estábamos en comunión, hablábamos de la palabra de Dios, salíamos a predicar y teníamos bastante comunicación en las cosas del reino de Dios. Entonces, en ese tiempo, Paulo Jr. fue especialmente a la conferencia en Perú para poder tener una asociación con Har Cry en Brasil, porque quería que Paul Washer y Har Cry estuvieran en sociedad con él en Brasil. Sin embargo, Paul Washer no pudo ir a la conferencia, no pudo venir de Estados Unidos a Perú en ese tiempo, no sabemos por qué. Y Paulo Jr. me preguntaba sobre eso, sobre por qué no pudo venir y muchas otras cosas más, pero tenía el deseo de su corazón de tener asociación con Paul Washer. Entonces, algo que nos turbó grandemente a Paulo Jr. y a mí es que los predicadores que vinieron a predicar en esa conferencia del 2013 fueron Anthony Matinia, que es uno de los pastores de la iglesia de Christ Church en Virginia, en Radford, en Estados Unidos, donde asiste Paul Washer y su familia, la sede de Har Cry, y también otro pastor, dos pastores que verdaderamente sus sermones eran bien cortos y bien apagados y realmente eran cortos, 50 minutos con traducción. Entonces Paulo Jr. y yo estábamos como indignados porque misioneros vienen de muchos lugares para escuchar palabra y una enseñanza tan corta y tan muerta también, verdaderamente. Paulo Jr. era un predicador ya conocido en Brasil como un hombre que predicaba en contra del pecado, del falso evangelio, falsos profetas, y era bastante lleno de fervor en su predicación y bastante poder y llenura del Espíritu Santo. Entonces yo le pedí en ese tiempo que predicara acerca de eso, la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios, la unción, para que la iglesia pueda escuchar, ¿no? Porque acuérdense que les dije que estaba yo predicando sobre avivamiento en el 2012
y también en ese tiempo, y estaba deseando que la iglesia, como uno de los pastores de la iglesia del Salvador Barranco, la iglesia creciera en espiritualidad y en la llenura del Espíritu Santo. Entonces le pedí que predicara en esa semana de la conferencia, pero después de las horas de la conferencia, a las 8 de la noche más o menos, cuando la conferencia ya había acabado, para que él pueda predicar a los que quisieran escuchar de la conferencia, misioneros y la iglesia misma. Así que le pedí que predicara. Fue un miércoles, si mal no recuerdo. Una cosa que quiero mencionar también acerca de Paulo Jr. es que aunque Paul Washer no lo conocía en esa época 2013, ahora son muy amigos y predican juntos en conferencias. Incluso ahora en este año 2021 tienen una conferencia donde van a predicar juntos. Incluso Joel Beeke es un buen amigo de él y en uno de sus artículos menciona que lo llaman el Paul Washer de Brasil. Así que son amigos también y es conocido de él ahora, pero en ese tiempo no se conocían. Y lamentablemente voy a explicar algo terrible que pasó y es la razón de la división con la iglesia de Barranco. En esa conferencia, en ese día que le pedí que predique acerca de la llenura del Espíritu Santo, acerca de espiritualidad a Paulo Jr., vinieron Luke Nash, que es uno de los pastores de Radford, Virginia, de la iglesia de Christ Church, y ahora es también director o coordinador de Latinoamérica. Y también vino Eddie Solano, que en esa época era administrador de Harcray en Perú. Y los dos se acercaron a mí y me dijeron que Paulo Jr. no podía predicar después de la conferencia. Yo les pregunté por qué, siendo que ya lo había invitado para que predique y era necesario para que predique. Y ellos me dijeron porque Paul Washer había dicho que no predique porque no lo conocía. Así como ustedes escuchan. Que Paul Washer desde los Estados Unidos a una iglesia de Cristo, a uno de los pastores de esa iglesia, le estaba diciendo por medio de Eddie Solano y Luke Nash que Paulo Jr. no iba a predicar porque no lo conocía. Así que obviamente me opuse con todo mi corazón y les dije que Paulo Jr. había ya sido invitado a predicar e iba a predicar. Y se fueron obviamente turbados, no contentos con eso, y Paulo Jr. predicó un mensaje bastante importante que hasta hoy en día ese mensaje está en la página de YouTube o en el canal de YouTube de Paulo Jr., su ministerio que se llama Defensa del Evangelio, con más de 1,5 millones de suscriptores. Se ha hecho muy famoso Paulo Jr., lamentablemente, porque justamente en el 2013, después de la división, donde yo le conté de esto, de que Paul Washer no quería que él predique, le rogué con lágrimas a él, después de unos meses, a él y a Danilo de Santa Terra, le rogué con lágrimas que no siguiera los caminos de Paul Washer, que absolutamente no siguiera el camino de la fama, pero lamentablemente no escuchó. Y ahora también Paulo Jr. está caído, lamentablemente, juntos siendo compañero de personas que no honran al Señor Jesucristo y teniendo alianzas con ministerios que no honran a Cristo, más bien son enemigos de la cruz de Cristo. Terrible. Paulo Jr. también, cuando por una conversación por Skype, le supliqué con lágrimas que se apartara de la fama y no escuchó. Y se apartara de Paul Washer. No escuchó y ahora son grandes amigos. Ese es un paréntesis. Pero quería hacerles mención para que vean la tragedia de Paulo Jr. también, que voy a mencionarla en otros videos, si Dios quiere. Pero quería decirles cómo acontecieron esos eventos. Entonces, Paulo Jr. predicó. Fue una predicación bastante buena. Y hasta ahora la tienen en su canal 2021. Pero ¿cómo les voy a probar esto? ¿Cómo ustedes van a saber
la razón principal por la cual Hard Cry se separó de la iglesia El Salvador de Barranco. Les voy a narrar ahora el detalle de los eventos, cómo acontecieron, qué causaron la división y que Hard Cry nos abandone totalmente. Es una tragedia verdaderamente. Cristian Santos es hoy en día miembro del equipo de Hard Cry y es encargado del ministerio español y también de los medios de comunicación en Hard Cry. Cristian Santos y su familia fueron miembros de la iglesia El Salvador de Barranco cuando yo era pastor, y luego ellos se fueron a los Estados Unidos a vivir. Después de un poco tiempo, Cristian Santos y su esposa con su hijita, cuando aconteció la división después de algún tiempo, querían saber la razón por la cual había pasado esta división y viajaron de la ciudad donde estaban algunas horas de Radford, Virginia, a reunirse con Paul Washer y el equipo de Hard Cry. Y la reunión que ellos tuvieron, según un correo electrónico que envió él a algunos miembros de la iglesia El Salvador de Barranco, fue una reunión buena, donde los recibieron con mucho cariño. Y Hard Cry, esto es lo que van a ustedes ver en este correo electrónico, esta parte de la carta de Hard Cry, es la carta de Cristian Santos, de su esposa, a los miembros de la iglesia El Salvador de Barranco, explicándoles la razón principal por la cual Hard Cry se separó de la iglesia de Barranco. Y la razón que dieron, ustedes la van a leer. Y la razón fue porque nosotros, o yo principalmente, permitimos predicar a predicadores como Paulo Jr., que no conocían, según ellos, la doctrina de Paulo Jr. y por eso no lo quisieron predicando. Este es Cristian Santos, miembro del equipo de Hard Cry en Radford, Virginia. Él fue un miembro de la iglesia El Salvador en Barranco y asistió a la iglesia durante algunos años con su esposa Kristen y su hija. Como les dije antes, Cristian Santos envió una carta a los miembros de la iglesia de Barranco contándonos las verdaderas razones por las cuales Hard Cry se separó de la iglesia El Salvador de Barranco. Cristian Santos trabaja muy cerca de Paul Washer en los recursos en español. Este es el equipo de Hard Cry en el año 2013. Como pueden ver, uno de los miembros era Kevin Hyde, que en ese momento era el director de operaciones también. Y estaba muy involucrado con la situación de la división junto con Paul Washer. Aquí pueden ver mi comunicación con Cristian Santos vía email. Cristian Santos envió este correo electrónico a algunos miembros de la iglesia El Salvador de Barranco, porque había ido a hablar con el equipo de Hard Cry, incluyendo a Paul Washer, y le habían contado la razón por la cual se separaron de la iglesia El Salvador de Barranco. Está con fecha del lunes 29 de abril de 2013, y el asunto a la iglesia El Salvador de Barranco, y luego su nombre, y luego explicando que hay un PDF, explicando detalles, y luego al final su nombre y el de su esposa, Cristian y Cristian Santos, y el PDF adjunto en la parte de abajo. Este es el texto del correo electrónico y dice: Queridos hermanos, mi nombre es Cristian Santos. Muchos de ustedes no me conocen, pero mi familia y yo fuimos miembros de la iglesia El Salvador en Barranco aproximadamente desde noviembre del 2010 hasta nuestra venida a los Estados Unidos en abril del 2012. Adjunto una carta en PDF explicando cómo hemos vivido el problema que surgió en nuestra querida iglesia de Barranco y nuestra actitud frente al problema. Espero que sea de bendición para muchos de ustedes. En el amor del Señor, Cristian y Kristen Santos. Al principio, Hard Cry vio un problema de doctrina y disciplina de los hijos, pero esto no representaba un problema sin solución, es decir, eran problemas que se podían solucionar en el tiempo y con enseñanza escritural. La decisión de quitar la representación de Hard Cry de la iglesia de Barranco se debió a que la iglesia de Barranco puso a predicadores como Paulo Jr. de Brasil junto con predicadores de Hard Cry,
supuesto que HeartCry no sostiene la misma doctrina con Paulo Jr. Como pueden ver, Cristian Santos está diciendo que el equipo de HeartCry le dijo que esta fue la razón por la que se separaron de nosotros en el 2013. Esa fue la razón de HeartCry separarse de la iglesia de Barranco. Ustedes pueden entender semejante tragedia, semejante hipocresía, maldad en la iglesia. De que alguien tome esa decisión de abandonar a cristianos nacidos de nuevo, comprados por la sangre de Cristo, por esa razón tan injusta, dejándolos aún cuando los miembros, nosotros escribiéndoles correos a Paul Washer para reconciliarnos, rogándole para que venga, como tuvimos una reunión después de la división, y Paul Washer personalmente me dijo a nosotros, a varios que estamos en una reunión, nos dijo que él iba a venir a Perú y nos iba a ayudar, nos íbamos a sentar con la Biblia y seguramente ese era el deseo para estar resolviendo todo pecado, toda división entre nosotros por medio de las Escrituras. En esa reunión primera estábamos Rogelio Acea, Martín Zacarías, yo, estaba Eddie Solano, Igor Díaz, Antonio Matiña, Luke Nash y Nicolás Serrano, que era misionero de HeartCry también, es argentino. Y en esa reunión, Paul Washer, aunque él estaba muy molesto, él dijo que iba a venir, pero nunca vino. Aún después de rogarle que venga, él dice que el equipo de HeartCry le dijeron que no venga más. Y eso hizo que la iglesia cayera en un terrible pecado, división, enemistad, y verdaderamente fue una tragedia contra el nombre de nuestro amado, santo y glorioso Señor Jesucristo. Terrible. Todo esto, todo este pecado, toda esta división por causa de, lo leen claramente, por dejar predicar a Paulo Jr., que ahora es su amigo. ¡Qué tragedia! ¡Qué hipocresía! Y luego de eso ocultó el pecado. Hasta ahora nunca nadie ha sabido por los medios de comunicación de HeartCry, Facebook, página web, Twitter, nunca nadie ha recibido una información sobre la división de la iglesia del Salvador de Barranco. Para siquiera orar por las almas, clamar por ellos y suplicar a los miles de seguidores en todo el mundo que oren por estas almas, por esta iglesia, por esta división. Nada. Y todos estos años, 2013, 14, 15, 16, hasta el 2017, creo, al comienzo o al final de 2016, no habían pastores. Y la iglesia fue de división en división, en división, en división. Hasta Eddie Solano, el administrador de HeartCry, quería salir de la iglesia porque habían divisiones, porque también estaba desviado Eddie Solano. Y todo eso causado por esta razón tan injusta. Oh, el Señor lo ha visto. El Señor lo ha visto y ha juzgado. Salmo 99:4. La gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú hiciste en Jacob juicio y justicia. Tremendo pecado. Siendo que Paulo Jr. ahora es su amigo y predican juntos en conferencias. Qué terrible. Ahora quiero mostrarles una evidencia clara de cómo la iglesia de Salvador de Barranco y todas las preciosas almas que quedaron divididas, apartadas de Paul Washer y HeartCry, del otro grupo que se fue con HeartCry, llorando, intercediendo, clamando y aún rogando por medio de un video y una carta enviados a Paul Washer, llamándole a tener una reconciliación en forma bíblica para volver al amor. Y van a ver este video y Paul Washer no
quiso arrepentirse. Paul Washer no quiso la unión, simplemente escogió dividirse, silenciar, callar y dejar todo totalmente oculto y secreto. ¡Qué abominación, Paul Washer! Evidencia que muestra que la Iglesia del Salvador de Barranco quería reconciliarse con Hard Cry en una manera bíblica. Barranco 2013. Esta es una evidencia importante que muestra que la Iglesia del Salvador de Barranco quería tener una reconciliación con el hermano Paul Washer, y por eso la Iglesia envió una carta y un video al hermano Paul Washer, porque queríamos que se reconcilie con nosotros en términos bíblicos. Como pueden ver, este es el edificio de la Iglesia del Salvador de Barranco en el 2013, cuando esta carta fue leída por un hermano. Y esta carta iba a ser enviada después al hermano Paul Washer junto con el video. Como pueden ver, muchas personas estuvieron en esa reunión en ese día. Almas eternas que fueron muy afectadas por la división, y por supuesto esto es solo una parte de las personas, porque la otra parte ya no está más aquí en esta reunión. Como les decía, en esta división muchos de los hermanos de la iglesia estaban suplicando a Paul Washer para que viniera a Perú y ayudara con esta división, para encontrar unidad. Como ustedes pueden ver en esta primera línea de asientos, mi esposa Poliana, mi hijo Zacarías y mi hija Hannah. También pueden ver todas las almas que se reunieron en este lugar para esta carta. Para esta súplica al hermano Paul Washer, y todos los que estábamos en esa reunión estábamos con nuestros corazones quebrantados, orando y deseando realmente la reconciliación con nuestro amado hermano Paul Washer. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25, versículo 45. ¡Qué juicio de Dios! Por eso están hasta ahora así. Por eso ha pasado lo que ha pasado con incluso Kevin Haidt, el director de operaciones de Hard Cry, amigo de Paul Washer por muchos años, envuelto en la división, miembro de Hard Cry en esa división, y alguna de las cartas incluso firmó Kevin Haidt, siendo responsable por almas que Cristo compró con su sangre. Y ahora Dios ha juzgado, y por eso también ahora Kevin Haidt siguió en su pecado y cayó en más pecado. Y en octubre de 2020 ha caído en esta tragedia y fue preso a la cárcel por su pecado, por pedofilia con una niña hace años, de 13 años. Y ahora ya no sé cuántos años tiene. Pecado que Hard Cry y Paul Washer han querido tapar nuevamente, y no han publicado ni su nombre en el comunicado casi escondido que publicaron en su página web. Así es como Hard Cry trata el pecado. Y por eso que Dios ha juzgado a Hard Cry, por tratar así a las almas que Dios compró con la sangre de su Hijo. Terrible. Por tremenda injusticia, por permitir a Paulo Jr. predicar. ¡Qué terrible! ¡Qué abominación! Oh, que el Señor tenga misericordia y use estos videos, este clamor, para que Paul Washer se arrepienta, abra sus ojos, confiese a Cristo, clame por misericordia, que tenga arrepentimiento según Dios, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza que es del mundo
es muerte. Oh, que Paul Washer se arrepienta de esto. Y que Dios haga justicia y juicio. Y aún ayude a estas almas que han sido descarriadas. Tantas almas que han sido descarriadas. Aún yo mismo caí, como les dije, en mucho pecado en mi esposa y mi familia. Terrible. Simplemente nos borró. Ni un pedido de oración, ni un clamor. Oh, clamen, clamen la iglesia del Salvador. Esta amada iglesia está en peligro de destrucción. Nada, sin amor, sin clamor, sin compasión, sin misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. Y este apelo, estos videos son de misericordia para que Paul Washer se vuelva de sus pecados. Tremendo pecado, hipocresía. Y que el pueblo de Dios sea restaurado. Y él mismo sea restaurado. Qué tristeza. Para terminar con esta breve parte, mencioné el pecado terrible de Harcray, de Paul Washer, pero específicamente en esta parte que mencioné el pecado gravísimo de Kevin Hite. Quiero dejar bien claro que nosotros no creemos que Paul Washer sabía lo que Kevin Hite estaba haciendo. Creemos que Kevin Hite, siendo el director de operaciones de Harcray por muchos años, siendo uno de las columnas de Harcray y siendo diácono de la iglesia de Christ Church en Virginia, en Radford, él cometió este crimen solo con la niña y que después la justicia de los Estados Unidos lo supo y lo llevó a la prisión. Pero creemos también que el pecado gravísimo de Paul Washer es que después de que la justicia de los Estados Unidos llevó a Kevin Hite a la prisión, en lugar de pedir oración por Kevin Hite, en lugar de hacer un pedido por el alma eterna de Kevin Hite, de su nombre específico en la página web de Harcray, solamente puso, en lugar de poner director de operaciones Kevin Hite, mi gran amigo de por años y diácono de la iglesia, Kevin Hite, solamente pusieron una persona que era un administrador de oficina y diácono. Y otra vez el pecado de Paul Washer se convierte en ocultar los pecados que cometen en contra de Dios, ocultando este pecado y aún actuando con crueldad, ni siquiera pidiendo oración por Kevin Hite. Es terrible cómo Paul Washer lidia con sus pecados. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Salmo 99, versículo 4. Como dice el Salmo 99, versículo 4, creemos que el Señor ha ejecutado el juicio y el Señor ha juzgado a Paul Washer y a Harcray con esta gran calamidad. Esto es realmente una tragedia. Como pueden ver, Kevin Hite, uno de los pilares de Harcray, el director de operaciones, él estuvo involucrado mucho en el 2013 en la división que tuvimos con Harcray. Lamentablemente, Kevin Hite está en la cárcel ahora. Esta es una imagen de búsqueda en Google donde se puede ver el nombre de Kevin Hite y la Sociedad Misionera Harcray. Y esto es realmente un escándalo. Esto es una tragedia para el nombre del Señor, para el Evangelio del Señor Jesucristo. Y que el Señor tenga misericordia de la Sociedad Misionera Harcray, de Paul Washer y de Kevin Hite también. Aquí en este artículo dice: noticia de última hora. Administrador de Harcray arrestado por abuso de una niña. También este artículo:
hombre de 54 años de Radford, arrestado por su relación sexual con una niña de 13 años, dice la policía. Y su nombre Kevin Hyde en la parte inferior de la imagen. Este es el equipo de HeartCry en 2013. Como se puede ver, a Kevin Hyde en el centro a la izquierda como director de operaciones. En esta carta, que fue firmada en el 2013 por causa de la división, se puede ver la firma de Kevin Hyde y dice administrador de HeartCry. Pero realmente él era, según la foto que vieron antes, el director de operaciones de la Sociedad Misionera HeartCry. Como pueden ver, Kevin Hyde ha sido durante muchos años el director de operaciones de HeartCry. Ha sido un pilar en HeartCry, según las palabras de Paul Washer. Aquí pueden ver también a Paul Washer junto a Kevin Hyde en esta reunión. También aquí en la oficina de HeartCry, Paul Washer, Luke Nash y Kevin Hyde. Es muy triste que Kevin Hyde, uno de los pilares de HeartCry, como dice Paul Washer en esta revista de HeartCry, haya sido encontrado en este gran pecado. Es realmente una tragedia. Kevin Hyde, el director de operaciones, fue encontrado en este gran pecado contra el Señor, y esto está causando que el nombre del Señor sea blasfemado entre los impíos. ¡Qué tragedia! Esta es también una foto de Kevin Hyde como director de operaciones en la página web de HeartCry en el 2020. Y como siempre, Paul Washer ha borrado a Kevin Hyde de sus medios de internet. Es muy triste como Paul Washer y HeartCry tratan el pecado entre ellos. Tristemente, Paul Washer y HeartCry han hecho lo mismo de siempre, ocultar sus pecados. Y en este caso, ocultar el nombre de Kevin Hyde en su comunicación en sus medios de internet. Como por ejemplo en su página web y en su página de Facebook, ellos han compartido una comunicación a amigos y donadores diciendo que un hombre que trabajaba como diácono de la iglesia y también como administrador de oficina en HeartCry fue el que cometió este pecado. Pero ni siquiera mencionaron el nombre de Kevin Hyde en esta comunicación. Es realmente triste, es realmente traicionero y muestra los caminos malvados y los caminos perversos que Paul Washer y HeartCry han estado lidiando con el pecado todos estos años. Tristemente, este pilar, esta columna de HeartCry, Kevin Hyde, ha sido borrado de los medios de internet de HeartCry y no encontrarán casi nada sobre él en la historia de HeartCry. Así es como HeartCry y Paul Washer tratan con el pecado y ocultan secretamente su historia a los amigos, a la gente y a los donadores, haciendo que esto sea un escándalo contra la verdad. Que el Señor tenga misericordia de ellos y los haga arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Y como dice el Señor en su santa palabra, se ha cumplido. Mas si así no lo hicieres, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Números 32, versículo 23. Por eso el pecado no debe tomarse a la ligera. Dios juzga el pecado. Dios no va a hacer acepción de personas. Quien quiera que sea que esté pecando ahora mismo o haya pecado, Dios lo va a traer a juicio. Y eso es lo que ha hecho con este pecado de Kevin Hyde, traerlo a la luz, traerlo a juicio. Cualquiera que esté en pecado debe arrepentirse, no debe encubrir su pecado, como dice Proverbios 28:13, debe confesarlo y apartarse de su pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Pero no lo hizo Paul Washer, no lo hizo HeartCry. Y ahora el juicio de Dios está viniendo contra HeartCry. Y lo está exponiendo por todo el mundo para que vean la maldad en Israel, la controversia de Dios con Paul Washer y con HeartCry. Terrible. Como dice la palabra de Dios bien claramente,
el Señor va a mostrar el pecado. Mas si así no lo hicieres, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Números 32, versículo 23. Continuando con este video, y como les mostré en la introducción, hay dos temas importantes en este video número 3. La división entre HeartCry, la Iglesia de Salvador y Barranco, y la otra es la alianza o la sociedad o el apoyo entre HeartCry y el seminario Bucer, con sede principal en Alemania, que también está en Brasil. Ahora la pregunta que ustedes se harán es, ¿qué es el seminario Bucer? Les voy a mostrar las fotos de quién fue el fundador del seminario Bucer y ustedes van a estar totalmente asombrados. El fundador y director en el 2013 del seminario Bucer es este hombre que ven su foto, que es amigo del Papa. Amigo del Papa. Y en septiembre de 2013, HeartCry inició una sociedad con el seminario Martin Bucer de Sao Paulo, Brasil, el mismo año que abandonó a la Iglesia El Salvador de Barranco. Verdaderos cristianos, muchos de ellos salvados por la gracia de Dios, comprados con la sangre de Cristo, y se unió a un seminario que su director en esa época era el director y hasta ahora sigue enseñando en ese seminario. Es un amigo del Papa, que es un enemigo de la cruz de Cristo. Como dice Filipenses 3, cuya fin es su destrucción, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que piensan en lo terrenal, enemigos de la cruz. Pablo, el apóstol Pablo, estaría llorando por estos enemigos de la cruz, y Paul Washer le da la bienvenida, se hace socio con ellos, predica con ellos y envía a sus misioneros, como en el caso de Igor Díaz y su esposa Eliani, que viajaron después de la división, no sé si el 2013 o 14, no lo sé, viajaron a estudiar en ese seminario, en esa abominación de seminario dirigido en esa época por un hombre ecuménico, enemigo de la cruz, enemigo de Cristo, enemigo de la palabra de Dios. El mismo año. ¿Cómo puede hacer Paul Washer semejante cosa? Y predicar del amor de Dios, predicar del perdón de Dios, predicar de la unión de la iglesia. ¿Cómo puede ser tan ciego? Sabiendo qué abominación de seminario es. Y hasta hoy en día sigue el artículo de la asociación con HeartCry, con el seminario Bucer, en la página web de HeartCry. Hasta el 2021. ¿Cómo puede ser? Esta es la página web de HeartCry y la fecha es el 12 de febrero del 2021. Deseo mostrarles cómo HeartCry todavía tiene un artículo sobre su asociación con el seminario Martin Bucer. Este artículo fue escrito por Luke Nash, que es uno de los pastores actuales de la iglesia de Christ Church en Radford, Virginia, y también el coordinador de Latinoamérica para HeartCry. Él estuvo involucrado también en la división del 2013 con la Iglesia del Salvador en Barranco, y como les dije antes, es muy asombroso que HeartCry abandonó a los santos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, y luego decidieron unirse o tener asociación con este ministerio tan perverso en Brasil. Aquí ves a Luke Nash, quien se convirtió en 2012
en el coordinador de Heart Cry para Latinoamérica después de su graduación. Verdaderamente esto es una tragedia. Si ustedes aman a Cristo, los que están viendo este video, si ustedes aman el alma de Paul Washer, con estas evidencias, deben estar temblando, deben estar llorando en agonía por el alma de Paul Washer, porque no queremos que perezca, no queremos que sea condenado por estas abominaciones y estos pecados que no se ha arrepentido. El Señor Jesucristo dice claramente en Lucas 13:3, si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Hebreos 12:14, sin santidad no veréis a Dios. Y esto no es santidad, esto no es justicia, esto no es amor, esto no es compasión, esto no es misericordia, esto no es juicio. Esto es un carácter anticristiano. Oh, estaría llorando los hombres de Dios en la Biblia, estarían llorando. El celo de Dios consumiéndoles por la casa de Dios. Pero a Paul Washer no le interesa. Y todavía Igor Díaz, un amado y una amada Eliani también, Díaz, nuestro, de nuestra familia, fueron a este lugar a contaminarse, a corromper sus mentes, seguro estudiando cosas horribles que los han llevado al desvío también. Terrible. Es muy terrible. ¿Cuántas almas Paul Washer está afectando? Como el rey Jeroboam. En Primera Reyes 11, cuando Salomón se desvió de Dios. Cuando Dios levantó a Jeroboam para ser rey de Israel de las 10 tribus del norte por medio de un profeta. Y Dios le dijo a Jeroboam que iba a estar con él si él guardaba la palabra de Dios como David su siervo. Y que Dios lo iba a levantar a Jeroboam en Primera de Reyes capítulo 12. Él se corrompió. E hizo los 2 becerros para que Israel vaya atrás de los ídolos. Y si ustedes ven la historia de Israel, de los 10 tribus del norte, se corrompieron y dicen cantidad de veces que el pueblo de Israel fue corrompido. ¿Por qué? Por los pecados de Jeroboam. Tengo en mi Biblia anotado número tras número la cantidad de veces que Dios dice por causa de los pecados de Jeroboam, por la influencia maligna de Jeroboam, por su idolatría, por su abandono de Dios. Cuando Dios en el capítulo 11 de Primera de Reyes, lo pueden leer, Dios iba a estar con él. Pero Jeroboam lo abandonó a Dios. Y así también Paul Washer ha abandonado a Dios, ha abandonado el camino de justicia y se ha ido él mismo a su propio camino, llevando al pueblo de Dios a ser un ídolo de él. Cuando la Biblia dice que Dios no le va a dar su gloria a ningún ídolo, que Él es Dios y Él no comparte su gloria con nadie, y que los que siguen a los ídolos van a ser avergonzados. Terrible. Terrible. Ser socio con un enemigo de Dios, enemigo de la palabra, enemigo de Cristo. Ser socio con un amigo del Papa. ¿Vieron las fotos? ¿Vieron las alianzas? ¿Vieron la amistad de este hombre con el Papa? ¿Vieron cómo Heart Cry está ahí con Anthony Matinia, con Luke Nash, con Franklin Ferreira, que es el director de Brasil del seminario Bucer en Sao Paulo, en Brasil? Y vieron como también en el mismo 2013, Paul Washer predicando junto a Franklin Ferreira, que es el director de este seminario abominable, con los enemigos de Cristo, con los amigos del Papa. Y en el mismo año, en marzo, abandonando la iglesia de Cristo en Barranco. ¿Qué pasa? Paul Washer,
¿Cómo has podido hacer eso? Que todo el mundo lo sepa y que vengas al arrepentimiento. Y que llores y clames. Y que lamentes y que tu risa se vuelva en llanto. Y tu gozo en lamento. Que te humilles debajo de la poderosa mano de Dios. Y Dios te exaltará. Porque Dios resiste al soberbo y da gracia al humilde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Paul Washer. Oh, si están bien con Dios los que están viendo, amados oyentes, clamen por su alma, lloren por su alma. Esto es lo que ha pasado. ¡Qué tragedia! Como le dije en algún momento de este video, muchas almas, incluido yo mismo, caímos en gran pecado, en gran abominación contra Dios. Abandonamos nuestro primer amor como consecuencia del pecado de la división. Y Paul Washer seguía predicando en muchos lugares del mundo como si nada hubiera pasado, no mencionando nada en sus redes sociales, en los medios de comunicación, ni un pedido de oración. Qué carácter totalmente contrario al carácter del apóstol Pablo, cuyos caminos eran en Cristo, 1 Corintios 4:17. Quien lloraba día y noche por las iglesias. Quien lamentaba cuando la iglesia estaba en peligro. Quien todo lo sufría por amor a los escogidos. Quien iba a visitar a las iglesias nuevamente y nuevamente. Pero Paul Washer se ha portado como Diótrefes en 3 de Juan, que no ha recibido y no ha querido recibir, no ha querido tener unión con hermanos verdaderos. Qué terrible. Qué terrible. ¿Qué creen que el apóstol Pablo hubiera hecho? Aquí les muestro algunos ejemplos en las Escrituras. No seáis ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 32 y 33. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, versículo 18. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, versículos 26 al 31. Paul Washer no ha confesado sus pecados, por eso no ha prosperado. Proverbios 28:13. Y Dios ha tenido mucha misericordia de él cuando casi muere en el 2017. Les voy a mostrar esta comunicación sobre el evento de su ataque al corazón. Es muy terrible, pero Dios tuvo misericordia para que él se arrepienta y todavía después de eso no se ha arrepentido. Como les dije, el Señor ha sido muy misericordioso con Paul Washer. Como dice en este tuit con fecha 21 de marzo del 2017, Paul Washer sufrió un ataque al corazón anoche. Se encuentra en condición estable. Publicaremos reportes aquí y en la página de Facebook de Heart Cry. Verdaderamente el Señor le ha dado a Paul Washer una oportunidad para arrepentirse y abandonar sus pecados. Esto es también lo que Paul Washer escribió en una carta a sus amigos, y dice: el 20 de marzo sufrí un ataque al corazón en mi casa. Antes de que los paramédicos pudieran trasladarme al hospital, mi corazón dejó de latir en 3 ocasiones distintas.
Que el Señor tenga misericordia de Paul Washer y le haga ver sus pecados, su condición, y que se arrepienta y sea restaurado antes de que sea demasiado tarde. Verdaderamente el Señor ha sido muy misericordioso con Paul Washer. Sin embargo, él todavía no se ha arrepentido y estamos anhelando, llorando y orando para que Paul Washer se arrepienta y sea restaurado. Sin embargo, después de toda esta misericordia, Dios es justo y Dios juzga con justicia y no va a hacer acepción de personas. Quien quiera sea que peque sin confesarlo, va a llevar las consecuencias del juicio de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se convierte y viva. Y podemos leer en Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. También en el libro de Números capítulo 32, versículo 23. Mas si así no lo hicieres, he aquí, habréis pecado contra Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Números capítulo 32, versículo 23. Para terminar con este video, solamente les ruego que examinen todo lo que han visto delante del Señor, delante de Cristo Jesús, quien nos rescató por medio de su sangre preciosa. Que examinen cómo Paul Washer ha justificado al impío y ha condenado al justo, por Proverbios 17:15. Y también cómo ha tenido alianza con aquellos que aborrecen a Dios. Segunda Crónicas 19, versículo 2. Y le salió al encuentro Jehú el vidente, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Segunda Crónicas 19, versículo 2. Cuando Josafat tuvo alianza con los impíos, el profeta de Dios le dijo: ayudas a los que aborrecen a Dios, por eso la ira de Dios está sobre ti. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 5, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Oh, es terrible el pecado de Paul Washer. Rogamos al Señor y seguimos clamando, llorando por su alma para que Dios le conceda que se arrepienta, le abra sus ojos y pueda tener una restauración de su alma. Es lo que deseamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Para la gloria de Dios y para la restauración de Paul Washer y del pueblo de Dios que está siguiendo su mal ejemplo de pecado. Dios los bendiga. Gracias y por favor vean los siguientes videos. Los amamos y estamos orando por ustedes. Por favor, miren completamente todos los 5 videos de mi testimonio personal con Paul Washer y Heart Cry. Video número 1. Prueba de mi relación Alfonso Núñez con Heart Cry, años 2008 al 2013. Video número 2. Tolerancia de Paul Washer del decisionismo, la llamada al altar y o la oración del pecador en los misioneros de Heart Cry en Perú. División entre Heart Cry y la Iglesia del Salvador de Barranco, febrero-marzo 2013, y sociedad entre Heart Cry y el Seminario Ecuménico Martín Busser, septiembre 2013. Video número 4. El ruego personal de Alfonso Núñez por la restauración de Paul Washer, 15 de octubre 2017, Virginia, Estados Unidos. Video número 5. El pecado de Kevin Hyde, Paul Washer y Heart Cry. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3.
El Señor reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, el Señor en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos, y exaltado sobre todos los pueblos, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltar al Señor, nuestro Dios, y postraos al estrado de sus pies. Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Y Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban al Señor, y Él les respondía, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú les fuiste un Dios perdonador, aunque cobraste venganza de sus malas obras. Exaltar al Señor nuestro Dios y adorad en su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo, porque el Señor nuestro Dios es santo. Exaltad al Señor nuestro Dios y adorad en su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo, porque el Señor nuestro Dios es santo.